Bien, señores, estamos aquí en otro episodio de su podcast Mesa Redonda RD, un servidor Raúl Hernández junto a José Manuel Mesa. Hoy tenemos un invitado, el doctor Joaquín Alberto Ramírez, autor de un libro muy interesante que encaja perfectamente con el Día de la Constitución, el 6 de noviembre, que hoy celebramos en la República Dominicana. José Manuel. Así es, un 6 de noviembre de 1844, justamente en San Cristóbal, se le saca el acta de nacimiento a la República Dominicana, ya que la Carta Magna es como una cédula de identidad del Estado Dominicano, donde reposan todas sus leyes. Entonces, con usted vamos a hablar no solamente de esa Constitución, sino de todas las reformas que ha tenido la Constitución en todos estos años, pero además de una reforma constitucional sin pena ni gloria, como le ha bautizado Raúl Hernández. Así que le vamos a pedir a ustedes a que no se muevan de ahí, a que nos sintonicen, a que den like, a que compartan con los amigos y las amigas, porque hoy le tenemos un cheesecake de información. Bueno, Joaquín Alberto, para iniciar este diálogo interesante contigo, número uno, tienes la ventaja de que tú has escrito un libro precisamente que recoge 39 modificaciones a la Constitución que ha sufrido el texto de la Carta Magna de República Dominicana. El cortoplacismo en las reformas constitucionales es el título, con una tesis muy interesante. Así que, Joaquín Alberto, de entrada, presentándote, queremos que tú nos digas, como antecedente histórico, esa primera constitución votada en 1844, como señala Mesa, que es el acta realmente de la fundación del Estado Dominicano. Bueno, buenas tardes. Muy contento de participar por primera vez en Mesa Redonda RD. Dos personas que conozco hace bastante tiempo. Raúl Hernández, hemos compartido militancia política en un momento determinado y un espacio ciudadano en lo que cada uno fuimos coordinador general de ese espacio que es más democracia y que ha hecho mucho aporte a la sociedad dominicana, y Mesa, que es una persona muy experimentada en los medios. El libro se llama El cortoplacismo de la reforma constitucional dominicana, y le puse el tema del cortoplacismo porque generalmente los dirigentes políticos lo han hecho viendo lo inmediato, viendo la conveniencia de la coyuntura, y no con una mirada de largo plazo, no una mirada panorámica que debemos tener, que pocas constituciones la han tenido. La constitución que estamos nosotros conmemorando el 6 de noviembre de 1944 no fue una actividad armoniosa y tranquila y pomposa, ¿no? Fue en medio de un cerco militar que le puso Santana a los legisladores, en lo cual él se negaba a firmar esa constitución porque se sentía que tenía una camisa de fuerza, y se le atribuye a Tomás Bobadilla sacar la idea del 210. Aquel famoso artículo 210. Que mientras dure la guerra con Haití, el presidente no tendrá que consultar al Congreso. O sea, tumbaba los 209 artículos anteriores y así se manejaba cómodo. Pero no solamente eso. Si se hubiese cumplido los periodos constitucionales, esa primera constitución para mí tenía un periodo bellísimo, como ha pasado en México. A mí me ha encantado el sistema mexicano. Por ejemplo, López Obrador sabía que iba a un solo periodo de gobierno. Cuando tú vas a un solo periodo de gobierno, tú haces una impronta, tú das lo mejor de ti. No estás pensando en calcular cómo mantenerte y qué sector tú vas a beneficiar, sino hacer lo mejor que tú puedas. Y le tocó entregarle la antorcha a una compañera de su propio partido de Morena, a Claudia Sheinbaum. Son periodos de 6 años. La constitución nuestra tenía 6 años. A Santana hubo un transitorio que se le dio 2 periodos, 12. O sea, él podía durar 12. Después de él, que los demás duraran 6 sin reelección. Sin embargo, el asunto de la vida, él no llegó ni siquiera al sexto, al quinto, cogió de repente, se arrepintió, cogió esos piques, como decimos los dominicanos, se fue allá al Prado, al Ceibo, y quedó como presidente en ese entonces un trinitario, Manuel Jiménez, entonces, los Jiménez con S,
de la Casa León Jiménez, o por los Jiménez, ¿no? Y cuando uno analiza desde allá para acá, constituciones como pensada a largo plazo, fue la de José María Cabral en el año 1865, por una razón que la gente desconoce. Pero antes de usted llegar al 1865, me gustaría saber, usted como un estudioso de la Constitución, ¿qué significó para la República Dominicana el retiro de ese artículo 210? Bueno, eso se hizo después, porque hubo una reforma a los 10 años exactamente, fue la primera reforma constitucional, en 1854, en la cual ya esa parte se había eliminado. Y hubo una situación, después tuvo el gobierno Báez, con Báez hubo una circulación de lo que nosotros llamamos dinero inorgánico. Los tabacaleros se sintieron estafados por el cambio de moneda de oro por papeleta. Y ahí estamos remontados en el 1857. Sí, hicieron la revolución, ahí hicieron la constitución de Moca, que de acuerdo a Juan Bosch le quedaba grande al país. O sea, con muchos preceptos institucionales, una visión casi europea, en un país como el nuestro, que todavía ustedes saben que adolece de una cultura de respetar lo que está escrito. Yo observo en las calles de aquí un letrero que dice no parquee de este lado, y tú ves de punta a punta la acera completa con vehículos que se estacionan a las 8 de la mañana, se van a las 4 de la tarde en una hora de oficina y no pasa nada. Yo estuve en Washington en una reunión de la OEA, me cuidé, veía que decía parqueo 2 horas, 2 horas, 2 horas. Miré mi reloj y faltando 15 minutos voy a abordar mi vehículo. Oh, sorpresa. Ya yo tenía un ticket en el limpiavidrio. Cuando lo leo, violación de señal de tránsito. Pero, ¿y qué fue? Todos decían 2 horas, pero donde yo estaba decía no parking anytime, no parqué en ningún momento. Yo no me di cuenta. Sí, porque eran dos letreros. Tú te fijaste en el de arriba, porque eso lo hacen y ponen el de abajo. El de la abajo, esquina, sí. el que decía, Eso, lo que está en el medio de la calle, sí decían 2 horas. 2 horas. Pero a eso se le podría llamar una campaña también engañosa. Y voy a decir lo siguiente. Eso lo hacen las ciudades, sí. Te ponen uno, dice que te puede estacionar durante 2 horas, sí. Pero hay otro, entonces más pequeño, que dice no parking anytime. Sí. Y ahí lo agarraron. Y ahí te agarraron. En 28 minutos yo me fijé a la hora que yo la hora que tú te desmontaste. Ya el Estado norteamericano me sancionó por violar una ley de tránsito. O sea, pero tú pensabas que estaba cumpliendo la ley. Estaba cumpliendo la ley. Exactamente. Sí, porque yo vi 3 o 4 letreros juntos. Yo pensé que el siguiente también era lo mismo. Ya, sí. Que no leí. El descuido realmente fue mío. No voy a culpar a esto, que fue una altimaña. Pero lo hacen adrede también. Bueno. Vamos a volver claro. Porque ahí, como decimos los dominicanos, en el gancho. Sí. El asunto es que en 1965, en el gobierno de José María Cabral, él tenía como secretario personal una figura que para mí no se ha aquilatado como debe ser, que es Pedro Alejandrino Pina, el más joven de los trinitarios. Sí. Entró de 18 años, compadre de Duarte, y que asimiló el concepto que tenía Duarte del cuarto poder. Recuerden que Duarte pudo tener una visión. Incluso Duarte hizo un proyecto de constitución que estuvo por Providence, estuvo en Reino Unido, estuvo en Francia, estuvo en Barcelona. Le gustaron los fueros de Barcelona, es decir, cómo se manejaban los ayuntamientos, y vino con la idea de ese cuarto poder. El poder municipal. El poder municipal. Que Duarte definió en ese momento. Y la tenía en su proyecto de constitución. Y ese proyecto, eso también fue puesto en esa constitución. Lástima que esa constitución... Perdón, para que la gente nos siga. Tú estás hablando 1965. No, 1865 con José María Cabral. José María Cabral. Entonces, tú estás enfatizando esa figura de un joven que era su asistente. Sí, que era trinitario. O sea, ajá. Pero tenía mucha influencia a veces. Sí. Pero ¿por qué usted le pasa por encima a 1861? Bueno, y va al 65. Porque ya ahí viene la anexión. La anexión a España. Recuerden que viene la anexión y precisamente de las luchas que se llevaron, la más fuerte, que empieza con el grito de Capotillo y que nosotros no queremos reconocer porque siempre nos han vendido la idea
de Haití como enemigo, el presidente Jeffrard le facilitó a los restauradores 2.000 fusiles. De hecho, las reuniones se hacían del lado haitiano cuando los restauradores fueron, pero esa parte nunca le hemos querido hablar ni decir. Siempre hemos atribuido a nuestro orgullo, a nuestro sacrificio, a nuestra valentía, pero hay una mano oculta que trabajó, que fue Jeffrard. De hecho, Jeffrard, esa parte donde está el Domínico, de la Abraham Lincoln, donde está el Picapoy y Foto Davite, ese pedazo se llamaba Avenida Jeffrard y le quitaron el nombre. Como igualmente la República de Haití, que había una escuela en el Sánchez Luperón, se le quitó el nombre. Se quitó el nombre, sí. Entonces, nosotros entendemos que el patriotismo es mientras más enemigos de Haití seamos. Sí. Es lo que se ha vendido. Sí, ahora. Y si uno observa, Haití, por ser una unidad popular, embromó mucho con nosotros los primeros 12 años. En el 1844 hasta el 1856, por una situación, y fue un enfrentamiento entre los mulatos y los negros, porque nosotros lo vemos como un todo, pero entre ellos habían diferencias. Sí, claro. Y entonces buscaron a Zulú, entendían que Zulú lo podía manejar, una persona con poco vuelo, y Zulú se alzó con el Santo de la Limosna y se constituyó hasta incluso en emperador. Y tuvo esa idea fija con nosotros de tratar de recuperar lo que era dominio de ellos por durante 22 años. Jeffrard aplicó lo que en política llamamos que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Si España lo tengo al lado ahora, que es una potencia, que es esclavista, y hay personas que quieren liberarse de España, pues yo le voy a dar todo el respaldo. Así fue lo que hizo. No que tampoco sea un cariño con nosotros, sino que vio que la manera de vencer el enemigo es precisamente los enemigos del enemigo. Y por esa razón, esa ayuda militar ayudó a que se constituyera un gobierno en Santiago, se siguiera el proceso hasta que hubo un cambio de gobierno en España y ellos entendían que no debían por qué seguir acá, que fueron embaucados, se les había vendido la idea de que todo el mundo estaba partícipe de la nación, cuando la realidad es que el pueblo dominicano ya tenía el deseo de su autodeterminación. Mire, a propósito de que usted hace esa referencia de comportamiento entre República Dominicana y Haití, disculpe que lo lleve a 1822. Ajá. ¿Qué usted opina que pasó en el 1822? ¿Se buscó una alianza estratégica o una entrega de llaves? ¿Cómo usted evalúa esa forma? Bueno, desde el apresamiento que hubo del rey Fernando en España por parte de un primo de Napoleón, comenzaron primero los pueblos de América a protestar contra eso y después giraron a hacer independencia. La mayoría de los países se independizaron entre 1810 hasta 1821. Aquí se intentó la llamada independencia efímera con José Núñez de Cáceres. El mismo Bosch dice que no era un movimiento auténticamente independentista, eran burócratas que lo que querían es recibir los recursos que no llegaban, que incluso al independizar el país lo anexionaron a la Gran Colombia, aun cuando Simón Bolívar ni se había enterado. Cuando Guayer se da cuenta de esto, dio aquí un vacío político y no hubo resistencia, no hubo combate, no hubo ningún tipo de enfrentamiento. Se le entregó la llave de la ciudad porque en aquel entonces Haití era más rico que nosotros. Y la gente entendía, bueno, pero Haití, la situación está mejor, pues vamos a mejorar nosotros. Después ya hubo algún acontecimiento. Era más rico, pero también había la amenaza de que una potencia se adueñara de esta parte de la isla. Entonces nosotros, de manera inteligente, buscamos una alianza estratégica con Haití para evitar ese tipo de cosas, porque Haití se liberó primero que nosotros. La independencia haitiana Sí, fue la primera. Fue la primera. Sí, sí. El primero de enero de 1804. En el 1800. Incluso, la razón por la que Haití se independiza, vamos a decir, es un efecto de la Revolución Francesa. No tiene que ver con este caso que hablamos del apresamiento que hubo de rey Fernando. Y fue la primera república de esclavos. Y por eso ustedes ven a veces las autoridades venezolanas que son ñoñas con el tema Haití, porque Haití financió a Bolívar. Se ayudó económicamente a Bolívar por la lucha de independencia. Y ustedes saben que Bolívar no solamente se limitó
a Venezuela, también independizó a Colombia, independizó a Ecuador, independizó a Perú. Y si se quiere, como Panamá era provincia colombiana, se puede sumar hasta Panamá. Joaquín Alberto, mira, en el caso de hoy, celebramos en la República Dominicana 6 de noviembre, Día de la Constitución, Sí. aunque el feriado fue el pasado lunes, se mueve el día, pero hoy es el hecho histórico como tal. A los amigos que nos siguen en el podcast Mesa Redonda RD, me gustaría que tú pudieras resumir, como tú has sido un analista de la Constitución Dominicana, ¿qué razón histórica, por qué nosotros tenemos que celebrar los dominicanos el Día de la Constitución, pero con una inquietud que tengo, que he notado que a través del tiempo es un día que pasa hasta desapercibido? Dile sin pena ni gloria. ¿Por qué no hay esa articulación con ese hecho histórico, con el concepto de ciudadanía? Porque yo veo que otros países celebran su Día de la Constitución y lo hacen con ese sentido de pertenencia. ¿Qué tú le puedes decir a los amigos del podcast Mesa Redonda RD acerca de esto? Mira, ahí hay un poquito de cultura que sucede con nosotros. La primera constitución en el mundo fue la Constitución de los Estados Unidos. De hecho, Francia copia de Estados Unidos y hace también su constitución. Y luego vamos a ver la Constitución de Cádiz y la Constitución haitiana. Son, yo diría, los cuatro textos constitucionales que nosotros nos sirvieron. Vamos a ubicar en el tiempo. Sí. 1776. Aunque fue la independencia en 1776, fue en el 83. En el 83 que se declaró la independencia. Que se hizo la constitución en Filadelfia. De Estados Unidos. Sí. Después viene la Revolución Francesa en 1789. Y en 1812 la de Cádiz. Sí, exactamente. Y la de haitiana. La haitiana ya fue. 1804 se funda la República. Ellos tienen la constitución de 1810. 1810. Y si tú planteas entonces 1783. En orden cronológico, 1789, 1810, 1812. O sea, ahí está el referente que tiene República Dominicana. De eso. Y vos decías que la constitución son como un plano. O sea, el plano del Estado. Ajá. Un celular, generalmente, ustedes a veces lo abren, pero el celular tiene una guía de uso. Mire, esto no lo debe mojar, esto funciona de esta manera. Así está estructurado y funciona el Estado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué no lo celebramos? Es algo bien sencillo. Si ustedes van a un resort, ustedes se dan cuenta que el extranjero, el europeo, cruza aún en ese ambiente en la esquina. Porque a él le enseñaron cruzar en la esquina, no a mitad de las calles. Y ustedes, una de las sorpresas que para un dominicano cuando ve a Estados Unidos es que cuando usted va a caminar y se para el vehículo, usted no tiene costumbre de eso. Si usted está en el paso peatonal. Porque el chofer norteamericano entiende que es el derecho que tú tienes. Aquí los hombres hasta enamorando a una muchacha, le pasan el vehículo, enamorándola, asustándola. Y aquí no hay norma, no hay costumbre de cumplir con nada. Yo estuve en estos días en un hospital y dice no comer. Sin embargo, comen. Pero dice no comer. No, es que viene gente de lugares muy lejanos de aquí que no tienen que ver con nosotros y nosotros lo queremos utilizar para la oficina. Mira pues el criterio. Pero nos están enseñando de pequeñito a no obedecer las normas. Entonces nosotros nos somos dados a cumplir normas. Entonces tú entiendes por eso en la psiquis social que no hay ese respeto a la norma. En este caso, la Carta Magna. Me voy a mi propio partido. Sí, a ver. Bueno, PLD, bueno, fruto de la situación que hubo, había que elegir un candidato, pero no estaba en el plazo. Nos inventamos una consulta. Entonces la consulta, que no va en los plazos de la ley, ya definía la candidatura y cuando llegaba el tiempo de esa candidatura, pues se hace un congreso para validar eso. Entonces tenemos siempre esos mecanismos y la gente, la ley contra el latifundio. Bueno, pues si me van a impedir a mí 5 hectáreas, pues yo le doy a mi hermano 5, le doy a fulano 5, y yo busco la forma. La gente le busca la vuelta siempre. El dominicano busca la vuelta. Increíble, para la evasiva, para evadir el cumplimiento de la norma. Por eso nosotros no nos llena
Es celebrar el Día de la Constitución. Para hablar como todo un Sí, dominicano, sí, la Constitución, pues no le vemos sentido. Más cuando tú notas que las mismas autoridades. O sea que aquí cada quien tiene su constitución, ¿usted quiere decir? Sí, en el momento En su mismo, cabeza. Sí. en el momento mismo que tú estás en verde y tú ves que te pasa un motorista, Ajá. sin luz y sin casco, y se ofende porque sube por la acera, y quiere que le den paso, y le pelea al peatón. O sea, tenemos ese concepto. No, y le hace una señal rara también. No, y te rebasa por la derecha. No, y Sí. ustedes ven personas que están en el carril, que le queda a la derecha y se te mete a ti primero. Para cruzar. Para cruzar. Delante de ti. O sea, si ustedes usaran una cámara, en menos de hora y media usted va a encontrar 50 violaciones de tránsito de la gente. Porque no hay esa, llamamos... costumbre o respeto a la norma. No, lo que la gente llama consecuencias. Es decir, el régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. O sea, en Estados Unidos tú no lo vas a hacer. Hablando de régimen de consecuencias, ¿cuál sería el que va a tener una reforma constitucional que la mayoría de los analistas y de los constitucionalistas no le veían sentido? No obstante a eso, el presidente reformó la Constitución y la proclamó. Tengo entendido que tiene unas cuantas instancias en el Tribunal Constitucional. Finalmente, ¿qué usted cree que va a pasar con esa reforma constitucional? Bueno, si han elevado una acción directa de inconstitucionalidad, la Constitución no puede ser inconstitucional. Las leyes sí, la Constitución no. Eso no va a tener ningún tipo de efecto. Pienso que tiene que ver con la promesa que había hablado el presidente Abinader de la llamada justicia independiente, en el cual incluso ni siquiera el Procurador General de la República, la Procuradora, que ahora cambia de nombre, abogado de la Administración Pública, así que se le llama, no sea una designación directa de él, sino que sea de algo colegiado. Ahora, esta reforma adolece como las otras 36 o 35 de esa visión general. Visión general tuvo dos, la Constitución del 63, visión general tuvo la Constitución del 2010, que fue una constitución que hubo un diálogo nacional, que la gente habló, planteó, fue esclareciendo algunos puntos. Y luego de una amplia discusión, se hizo entonces la reforma constitucional. Los partidos de oposición se opusieron y bueno, y siempre que esta minoría ya habla de mayoría mecánica, a fin de cuentas, tiene la mayoría suficiente de un quórum calificado y ustedes vieron que rápidamente esa constitución fue reformada, quizá para cumplir esa parte que le había dicho. Y le puso de aderezo 2 o 3 asuntos que por suerte se resolvieron, porque ahí también se puso la parte del vacío que hay cuando un alcalde no asume y la vicealcaldesa no quiere. Por suerte la vicealcaldesa ahora reflexionó y el Consejo de Regidores y va a asumir. Bueno, ese es otro tema. Mira Mesa. Pero está ahí la Constitución. No, está bien. Sí. Mira Mesa. Sí. Insisto, Joaquín Alberto publicó un libro, El cortoplacismo en las reformas constitucionales, y tiene una tesis en ese libro. Él dice que muchas de esas modificaciones, de esas constituciones que fueron reformadas, obedecen a un criterio que él lo define como pompas de jabón. Sí. ¿Tú puedes explicar por qué tú llegas a esa tesis en tu libro? ¿Por qué tú haces ese planteamiento? A ver, mira, para que se lo explique a la gente. Una ocasión yo visité al presidente en ese entonces, Danilo Medina. Ajá. Y tenía 2 libros en mis manos de mi autoría. Y como yo soy un poquito dramático y me gusta el suspenso, digo, presidente, vine a traerle un libro bueno y un libro malo. ¿Cuál quiere primero? Entonces le doy el de Sánchez, porque él es Medina Sánchez. Sí. Sánchez y los Filorios, que es una biografía que hago de Sánchez y hablo de los trinitarios. Entonces, se interesó. Él tiene la forma de quitarse los lentes para verlo, ver de lejos. Y le doy el cortoplacismo de las reformas constitucionales y dio un brinquito. Dio un brinquito, porque recuerden que parte de la crisis y la situación por la que se ha formado la fuerza del pueblo se debe a que después de que él estaba bajo el régimen de un solo mandato, al final los asesores le habrán dicho
presidente, usted anda un 60 y pico alto. Usted no puede poner eso a ver, a la suerte. Esto es lo seguro. Y se logró en el pacto de Juan Dolio un acuerdo de la reforma constitucional con unos candados constitucionales. Esos candados nunca aparecieron. Y luego, ustedes ya saben la situación que hubo, la movilización, ahí se juntó el mismo Leonel Fernández con el mismo Abinader de impedir una reforma constitucional. Todavía nuestro secretario general, que ya asumió Johnny Pujol en el día de hoy, dice que durmió con el proyecto porque había oído informaciones que lo iba a interceptar desde acá hasta Monte Plata y tuvo que hacer la llamada de Pompeo, de Mike Pompeo, secretario de Estado, casualmente de en Trump, ese momento, sí. que con la llamadita, entonces se desistió de eso, aunque todavía recuerdo la alocución del presidente de ese entonces, decir sangre nueva. Sangre nueva, evidentemente ya tú estás declarando la guerra a un potencial candidato. Y yo creo que parte de los problemas por la cual el PLD de un 62 ha caído un 10 es el tema constitucional, porque esa reforma constitucional solamente falta que diga Danilo Medina Sánchez, porque dice, el presidente de la República que está de turno no podrá continuar. Esto no, una constitución no debería ser con un artículo y el Danilo Medina a una Sánchez, persona. El Danilo Medina Sánchez no se lo han quitado, porque esta constitución dice que el que fue electo en el 2016 tampoco podrá volver. Sí, porque eso es Danilo Medina. En un momento se acarició la posibilidad. ¿Tú te imaginas esa vaina, Raúl? De ponerle un caramelito al mismo Danilo Medina. Y entonces parece que se echaron hacia atrás. Bueno, de hecho, él lo dijo en una declaración que tampoco él pidió que lo rehabilitaran políticamente. Pero usted, que es un especialista constitucional. Yo soy médico, por si acaso. Sí, pero usted se ha curtido en eso. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que una constitución que debe ser para el país se personifique con individuos? Explíqueme esa parte. Es increíble. Explíqueme eso. Nosotros somos así. Mi partido, que somos así. Mi partido no escapa de eso. Mi partido acaba. La sociedad dominicana, en tu análisis, tú llegas a esa conclusión. Acabamos de aprobar un estatuto donde declaramos Vitan a Euclides Gutiérrez. Bueno, tiene los méritos sobrados, pero una reforma estatutaria, como personificarla en algo. En alguien. Fíjense, nadie sabe cómo se llama la madre de George Washington. Que por cierto se llama Mary. Pero aquí sabe quién es Manuela Diez, y ahí estatua y calle y plaza Manuela Diez. Parte de la cultura. Y la contribución de Manuela Diez, bueno, fue cuidar a Duarte. Ni siquiera lo que dice. Pero el síndico de Santo Domingo Este se despacha con una resolución de que para ponerle el nombre de la abuela de Lápiz Consciente de Palín a la calle 5 de Santo Domingo Este. Es increíble esa vaina. Bueno, pero nosotros en el fondo somos dados a las normas. Y al tumbaporvismo. Si sigo viendo el estatuto de mi partido, dice son 49 más 2. El secretario general y el presidente, pues tenemos 52. Porque a la hora de elegir, quedó una compañera que es muy folclórica, Sonia. Y entonces, bueno, ¿y cómo dejamos a Sonia ahí en el 52? Que entre para el 52. Pero la norma es 51. Sí. O sea, si, quizás soy yo. No, Joaquín es de la casa. Sí. Pero con Sonia no inventan. Así es. Joaquín Alberto. Entonces, tú analizas. Pero Sonia entró de bola al comité político, ¿fue? Entró. Bajo ese esquema. De bola. Entró porque Gonzalo, que le correspondía por ser el candidato presidencial, declinó. Sí. Al declinar. Ella ocupa ese espacio. Entonces fueron 51, si él declinó. Pero que habían elegido a Johnny Pujol, y Johnny Pujol automáticamente, al ser secretario general, ya no tenía que elegirse como miembro del comité político. No, entonces, al quitar 2, subieron 3. Sí. Porque la que quedó piquerita, como decimos los dominicanos,
Fue Sí, Sony. fue Sony. Quedó en la frontera. En la frontera. Y entonces le cogieron pena. Entonces Sí. no podemos estar con leyes cogiéndole pena a nadie. Sí. Fíjense que, Lo que pasa es que eso no se iba, sino quedaba. Bueno, vaya, pues entonces no tiene el mérito para estar ahí, porque yo esperé 23 años. Así yo no es. fui. Pero usted cree que todo el mundo como usted. bueno. Pero que debe ser así en ese aspecto, porque no podemos estar con chantaje. Por eso los dos partidos tienen una dirección central, como le llaman acaso a la Fuerza del Pueblo y el PLD, 1.400 y pico de gente. Cuando yo dejé ese comité central eran 150, y yo me encuentro con esta grada enorme. Y digo, ¿cómo se puede tomar un turno ahí y hablar? Y digo, no hay forma. Es una Pero cosa- es una manera de que, bueno, para evitar que Raúl Hernández se vaya. la pequeña burguesía. Sí, entonces Dilo claro. caemos en ese tipo Sí. de asuntos. Entonces, debemos, por eso yo siempre he sido un artífice, un luchador por el fortalecimiento institucional no solamente de los partidos políticos, sino del país, el respeto a las normas. Si las normas... Aquí no- nosotros convocamos Sí. para hablar de constitución, pero hemos hablado de todo. Así es. Sí, pero hay pero un en el fondo detalle. es eso. Pero hay un detalle importante. Sí. Mira, yo insisto en tu libro. Tú haces un aporte porque tú examinas 39 modificaciones constitucionales. Cuando tú vas viendo cada constitución, nos quedamos con la de José María Cabral, 1865. Sí. Entonces, dinos rápidamente, así, pasando un balance, Mesa, ¿cuáles son esos puntos luminosos en la historia dominicana desde el punto de vista constitucional? Tú señalas, por ejemplo, el caso de José María Cabral. ¿Cuáles 3 o 4 constituciones que tú ubicas que realmente llenaban un cometido y rompían ese planteamiento que tú dices de cortoplacismo? Yo A ver, siempre haciendo un balance. aquilato Ajá. cuando el presidente que somete la reforma constitucional se resta poder. En la de Sí. José María Cabral Sí. se resta poder porque en vez de él centralizar, está desconcentrando en un poder municipal. Y quizá las luces no sean de él, quizá yo le atribuyo a su asistente. Pero él lo asume Pero él lo asume, históricamente. él lo Ajá. asume. Exacto. Y es Entonces tú partes de la de José María Cabral. Sí, Ah. ahora, también tomó el 63, que el 63... Era de Juan De Bosch. Juan Bosch. Bosch. Ajá. Primero se establece la no reelección él mismo. O sea, él se pone un límite, Él. un solo mandato. Para empezar por ahí. Ujú. Segundo, las constituciones anteriores le permitía a él elegir la Cámara de Cuentas a los presidentes. Ajá. Que no jugaban con eso. Sin embargo, en el Bosch. caso de Bosch, deja eso a la Cámara de Diputados. Ni siquiera el Senado de la República. La Cámara de Diputados que elija la Cámara de Cuentas. Entonces yo tengo un paréntesis, perdón, Mesa, para ya dar paso a Mesa. Yo tengo un paréntesis. Para ti, que tú estudias esas constituciones y haces referencia a la de 1963 de Bosch, siempre se ha dicho que ha sido una de las constituciones más avanzadas en América Latina. ¿Tú llegas a esa conclusión? Sí, porque ¿Por qué? él habla incluso del derecho al trabajo, del derecho a los beneficios. Y de hecho, vos tomó Derecho a la educación incluso, y derecho a la salud. la educación entonces en ese momento laica, Sí. porque la constitución primera, aunque los curas, los sacerdotes no eran mayoría, pero eran muchos, eran 11 o 12 en medio de ese plenario Ujú. y pesaban bastante. Y hasta el año 1907, del 1844, se establecía la Iglesia Católica como la religión oficial del Estado Dominicano. En 1907 hubo una cantinflada y lo quitaron, pero pusieron un transitorio que dice, y la religión católica tendrá el mismo tratamiento que han tenido las constituciones anteriores. O sea, lo quitaron por un lado, pero lo dejaron un transitorio por el otro. Y todavía a nosotros pesa mucho que un presidente de la República llega, toque de atención, 5 floreos, 21 cañonazos, himno nacional, la banda presidencial, y después va para el Tedeo. Yo no he visto ningún presidente que inaugure un periodo que no arranque para ese Tedeo. No se supone que el Estado es laico y que no todo el mundo es católico. Hay cristianos evangélicos, hay quienes no tienen creencias religiosas, incluso ya existen personas que son islámicas y bueno, tienen derecho a ser islámicas. Entonces, el Estado tiene que respetar todas las creencias, el Estado debe permitir la coexistencia de todo, pero no puede tener preferencia. Sin embargo, las constituciones la tenía, establecía la Iglesia Católica como tal, y todavía nosotros, en el 1956,
establecimos un concordato. Casualmente, quienes fueron a negociar ese concordato fue el mismo Trujillo, Balaguer y un militar, cariñosamente le decían Navajita, apellido Espaillat. Pero eso no solamente se expresa en la religión, sino que también en la Constitución y en los legisladores. Obsérvese que los días de la Virgen de Altagracia no se mueven, en cambio el día de la Constitución sí. Todavía nosotros pesa mucho la fuerza que creemos que tiene la Iglesia Católica. En Estados Unidos. Usted dice que creemos, pues no la tiene. Es que ya no la tiene. La Gallup se encarga de medir simpatía y cuando tú buscas, anda un 40 y tanto por ciento. Los cristianos evangélicos andan un 30 y tanto por ciento, bien cerca. Y los que no tienen creencia, increíblemente pasan de un 15%. No voy a decir que sean ateos o sean militantes, pero no tienen ningún tipo de simpatía, ni le importa, ni le interesa. Si usted tuviera que establecer una diferencia entre la Constitución de 1963 y la del 2010, ¿cuál sería? Ya el 2010 establece algo nuevo que nosotros no se pensaba, y es el respeto al espacio electromagnético. Incluso se habla del espacio marítimo. Ahora que se habló de casualmente de una sentencia del Tribunal Constitucional en la discusión con Países Bajos, porque desde una resolución de Naciones Unidas, y fue una lucha de los países del tercer mundo, se establecieron 200 millas náuticas de exclusión marítima. Cualquier barco japonés se te iba a 10 kilómetros de la costa y te acababa con toda la biodiversidad que había ahí. Comenzaba a llevarse todo lo que había y no había nada que hacer. Los países pidieron eso y entonces nosotros tenemos esas 200 millas náuticas, a excepción a los puntos, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, que no tiene esa distancia. Entonces hay un principio que se llama de Stoller, que es, bueno, tú estás aquí y yo estoy allá, vamos a medir la mitad y la mitad en adelante son mi agua territorial y las otras te tocan a ti. Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros que tenemos quizá como cercanía Aruba y Curazao por el Mar Caribe, pues ahí tú tienes que establecer las 200 millas. Y lo que se ha hablado es que el Tribunal Constitucional, lamentablemente, que sus sentencias son vinculantes con todo y son inapelables. Pero hay otros elementos ante la pregunta de Mesa, perdón que te interrumpa, Joaquín Alberto. Viendo ambas constituciones, ¿verdad? Hay elementos contenidos en la de 2010 que obviamente no están reflejadas en la de 1963. Ese diseño del Estado, esa definición de un Estado social, democrático y de derecho, la instauración de ese Tribunal Constitucional, las llamadas altas cortes, Tribunal Superior Electoral, esos elementos que están contenidos en la de 2010, incluye también un preámbulo como Constitución que no la teníamos. ¿Cuál es tu valoración en consonancia con la pregunta que te hace Mesa? Tiene mucho que ver incluso con el presidente entonces Leonel Fernández, sí, abogado, formación, y agrégale el Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. De darle nuevas funciones, pero ya existía. Ya existía, había sido creado a raíz de la crisis de 1994. Sí, pero aquí se le da otras funciones. Y todo lo que es el marco institucional se establece ahí. Se establece incluso derechos de quinta generación, el derecho a tú respirar aire puro. Que ya los países que han resuelto todos sus problemas, los derechos del niño, hablan del derecho a la diversión, el derecho al descanso. Todavía nosotros estamos en otro tipo de niveles. Sí. Pero derechos económicos. Todo eso aparece en la Constitución de 2010, que después de ahí, la del 15 sencillamente fue establecer la reelección y esta del 24 fue cumplir promesa. Ya, y digo, para que la palabra del presidente Abinader no cayera en vano, y él habló de la justicia independiente, bueno, porque que se elija, le vamos a cambiar el nombre, como se dice ahora, abogado de la administración pública, que sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera. Pero son parchos
son parcho a esa constitución del 2010, que por la modernidad, es decir, tiene ya asuntos novedosos, porque quizá los constituyentes del 63 se inspiraron en la Revolución Mexicana de aquel tiempo. Estaban más concentrados los derechos económicos, que se peleaban mucho. Ya esta está pensada más en los derechos políticos, más que los económicos. Y por eso yo decía que en el caso de Bosch, cuando establece el derecho a los beneficios del trabajo, fue acusado hasta de comunista. Wow. Cuando hubo unos precios tope al azúcar, toda la ganancia por encima de ahí, el Estado se quedó con eso. Y eso causó una gran confrontación con los colonos azucareros. Mire, parece que el tiempo aquí es muy medido. Anda. Entonces, sería bueno un mensaje constitucionalista al público de Mesa Redonda. Bueno, yo creo que ya cada uno de nosotros debemos de tratar en nuestros espacios a respetar las normas. O sea, el que esté en un club, que se respete su estatuto. El que está en la universidad, hay un reglamento académico. El que está en un juego de billar, hay disposiciones. Y la Constitución es a todo. O sea, la Constitución de la República nos cubre a todos. Y debemos este día, 6 de noviembre, ya después de tanto tiempo de su promulgación como la primera Constitución, en 1844, cumplirla, difundirla, conocerla, desmenuzarla. La Constitución, no sé si se estableció o no, debe ser algo que aparezca en el currículum, en el pensum de la educación de los dominicanos. Quizás sí nos regocijemos y hagamos un alto, porque hoy por hoy la gente no le encuentra sentido una cosa o la otra. O sea que mi mensaje final sería del respeto y del estudio a la Constitución de la República. Qué bueno. Hemos llegado al final, José Manuel. Así es. Solamente nos queda darle las gracias a Joaquín Alberto Ramírez, que aunque uno dice doctor, porque él es doctor en medicina, y una persona puede creer que él es abogado, que es colega tuyo, José Manuel. Abogado. No, él es médico. Sí. Médico. Entonces, como médico, sí, pero tiene inquietudes. Se ha curtido. Sí, y por eso te llevó a ti a pensar que era un constitucionalista. Yo pensé que sí, que era un constitucionalista. Así es. Entonces, usted, señor José Joaquín Alberto Ramírez, pues 180 años después, aquí en Mesa Redonda. ¿Verdad que sí? Hemos recorrido estos 180 años. Así es. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Una historia. Sí, exactamente. Una historia. ¿Verdad que sí? Una historia. 180 años. Sí. Pero yo estoy haciendo ahora un libro que estoy a 800 años sobre la vida de Jerusalén. Sí, para atrás. Sí. Estoy en 1227 por ahí. Ok. Sí. Pues nada, invitarle a ustedes a que nos sigan sintonizando, a que sigan apostando a este modelo de comunicación. Recuerden que con ustedes hacemos una comunicación diferente. Dele like, suscríbase, sugiera temas. También usted puede sugerir invitados, porque usted conoce invitados muy buenos. Usted le escribe a Raúl o me escribe a mí, inviten a tal persona que quiero escuchar, que hablen de este tema, porque ustedes son parte de este espacio de comunicación. Así que hasta nuestra próxima entrega, con la benevolencia de Hillary. Así es, hermano.